Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Nadie le enseñó matemáticas, y aún así, cambió la historia de las matemáticas, la vida extraordinaria de Srinivasa Ramanujan. A lo largo de la historia, muy pocos han hecho algo así, sin entrenamiento formal, entrar directamente en lo más profundo de las matemáticas, como un jugador que se cuela tras bambalinas y descubre el código fuente del universo. Décadas después, otros necesitarían años para probar las fórmulas que él escribía como quien recita una canción. Bueno, simplemente es así. Este joven provenía de un pequeño pueblo en el sur de India. No tenía idea de que estaba cambiando el futuro de las matemáticas, simplemente estaba conversando con el infinito. Ese joven era Srinivasa Ramanujan. A finales del siglo XIX, el sur de India no era exactamente un lugar donde uno esperaría nacer un genio matemático moderno. El aire olía a incienso de templos, la humedad pesaba y la vida parecía marchar a medio compás. Las calles se llenaban de vendedores, rituales religiosos, cantos y la rutina diaria, un mundo que parecía más mitológico que científico. Ramanujan nació en ese ambiente. Su familia no era rica, apenas alcanzaban lo básico. Su padre trabajaba en una tienda de telas, su madre, profundamente religiosa, era el corazón espiritual del hogar. Cantaba canciones sagradas, creía en sueños y augurios, y veía señales en cada rincón. En esa casa, las matemáticas no servían para ganarse la vida, eran un llamado, algo que aún nadie había identificado. Desde muy pequeño, Ramanujan mostró un rasgo desconcertante, no le interesaban los números para resolver, sino que estaba obsesionado con ellos. Otros niños resolvían problemas, él miraba los números como si fueran secretos escondidos. Mientras sus compañeros jugaban, él dibujaba patrones en papel, mientras otros memorizaban poemas, él recorría series infinitas en su mente. Era difícil llamarlo aprendizaje, los números no eran conocimiento externo, eran amigos que ya conocía. Su madre recordaba cómo el niño se sumía durante horas en pensamientos y luego escribía símbolos incomprensibles. Para ella, eran bendiciones divinas, desde un punto de vista moderno, era intuición matemática pura. La familia nunca lo reprimió, en un ambiente religioso, esas rarezas se interpretaban como dones. En la escuela, todo se volvió más dramático. Los maestros notaron que su manera de resolver problemas no seguía pasos convencionales. Mientras otros avanzaban escalón por escalón, él saltaba directo al resultado. Preguntarle cómo lo hacía era aún más confuso, simplemente es así. No era arrogancia, era su mente funcionando fuera de los caminos comunes. Ramanujan no se conformaba con los ejercicios, exploraba los números por sí mismo. Primos, fracciones, series infinitas, no eran lecciones, eran acertijos. La clase se transformaba en su parque de diversiones personal de matemáticas. Los maestros estaban atónitos, el niño iba mucho más adelante, pero no podía explicar cómo llegaba allí. La educación estaba basada en métodos, él parecía trabajar al revés, desde el resultado hacia los pasos. Los compañeros empezaron a notar que no compartían la misma pista. Mientras ellos estudiaban para exámenes, él exploraba el infinito. Para un adolescente, era como vivir en otra dimensión cognitiva. No estudiaba matemáticas, más bien, se relacionaba con ellas de manera íntima y personal. El ambiente religioso de la familia añadía un aura de misterio. Su madre pensaba que la inspiración venía de los dioses, y Ramanujan mismo más tarde comentaría que muchas fórmulas aparecían en sueños. No era magia literal, era una combinación extrema de intuición y cálculo subconsciente, que en aquel entorno parecía sobrenatural. Sin importar la explicación, un hecho era claro,
su mente estaba más allá de la educación convencional. Sin entrenamiento sistemático ni tutores reconocidos, estaba construyendo su propio universo matemático. Para quienes lo rodeaban, era un talento, para él, era cotidiano. En un pequeño pueblo del sur de India, ajeno a los centros matemáticos del mundo, un adolescente conversaba con el infinito sin darse cuenta de la fama futura. No buscaba renombre internacional, solo perseguía el orden escondido tras los números. La verdadera puerta hacia su destino se abrió gracias a un libro. Era un compilado de fórmulas de G. S. Card. Para la mayoría, un simple manual, para Ramanujan, una especie de mapa del cosmos. Las fórmulas aparecían sin demostraciones, exactamente como él pensaba, el resultado primero, la explicación después. Se lanzó a estudiar el libro obsesivamente. No memorizar, desarmaba, recombinaba y extendía las fórmulas. Como un músico que recibe una partitura y comienza a improvisar, él transformaba cada ecuación en bloques para construir nuevos mundos. Pronto, su producción superaba con creces lo que decía el libro. Pero la vida cotidiana no perdona. Su atención estaba completamente absorbida por las matemáticas, mientras que otras materias se desvanecían. Historia, literatura, ruido de fondo. Su brillantez en matemáticas contrastaba con su bajo rendimiento en lo demás. Los maestros se preguntaban, genio o anomalía incompatible con el sistema. Los exámenes no le daban ventaja por talento. Repetidamente, perdía oportunidades por calificaciones generales. La realidad era dura, por muy intuitivo que fuera, la intuición matemática no paga alquiler ni da título. Ramanujan no se rindió. Se sumergió aún más en su mundo de números, usando fórmulas casi como escudo frente a la realidad. Sus cuadernos se llenaron de ecuaciones, series y conjeturas, muchas sin explicación ni demostración, puras capturas de su mente. Matemáticos posteriores dirían que esos escritos parecían arrancados directamente de su pensamiento más profundo. En la escuela, los maestros notaron algo extraordinario, él no seguía reglas, saltaba a la meta. Mientras los demás subían escalones, él usaba un teletransportador mental. La lógica pedagógica se rompía, pero los resultados eran innegables. Sus compañeros lo admiraban y desconcertaban a la vez. Ramanujan no buscaba aplausos, estaba en su universo privado. Para él, la matemática no era herramienta, era lenguaje, su manera de comunicarse con el mundo. La realidad económica seguía apretando. Sin diploma, sin ingresos estables, la presión familiar se hacía sentir. Pero su exploración matemática no cedía, al contrario, se volvía más audaz. De la práctica pasó a la creación, de la imitación a la invención. Estaba construyendo una estructura de conocimiento que la educación convencional no podía comprender. Era, en cierto sentido, una lucha desigual, un autodidacta contra todo el sistema estandarizado. Su único arma, una comprensión casi instintiva de la matemática. Las fórmulas que escribía eran tan complejas que incluso los profesores debían detenerse a descifrarlas. Él, sin embargo, no tenía prisa por explicarlas. Para Ramanujan, el resultado bastaba. Y así surgía una imagen casi absurda, un joven frustrado por la educación formal, pero creando de manera independiente logros matemáticos de nivel mundial. El sistema no podía darle lugar, pero el universo de los números sí. Su lápiz se movía, las fórmulas crecían, y él seguía, sin necesidad de reconocimiento inmediato. Esto apenas comenzaba. Como suele pasar con los genios, su historia se romanticiza, que las fórmulas pagan la renta, que la inspiración es suficiente para sobrevivir. Pero la realidad era otra. Ramanujan vivía en un mundo de matemáticas densas y efectivo escaso. Al salir de la escuela, tuvo que enfrentarse a la supervivencia diaria. Intentó varios trabajos, todos fallidos, no por pereza,
sino porque su mente nunca se separaba de los números. Libros de cuentas se convertían en series, papeles de oficina aparecían llenos de derivaciones inesperadas. Los empleadores querían estabilidad, él era un activo de alto riesgo que podía ser secuestrado por fórmulas en cualquier momento. Sin dinero, sí fórmulas. No es metáfora, era su vida. Bolsillos vacíos, cuadernos llenos. Su familia bromeaba, con un fondo de preocupación podrás comprar arroz con matemáticas. La pregunta era graciosa, pero señalaba la crudeza de la realidad, el equilibrio entre ideal y supervivencia. Pero Ramanujan no cedió. Su pasión no era carrera, era existencia. Otros trabajaban para vivir, él investigaba para respirar. Pobre, sí, pero cada día seguía escribiendo y organizando notas, guardando conocimiento para un lector futuro. Sus cuadernos eran verdaderos tesoros, funciones, series, conjeturas, identidades, como mapas estelares. Sin demostraciones, sin formato estándar, solo intuición cristalizada. Matemáticos posteriores los describieron como mensajes de un mundo desconocido. La pobreza traía bajones inevitables. Mientras otros buscaban seguridad, él elegía un camino sin garantías. Pero esa adversidad no lo quebró, más bien, fortaleció su convicción, si la matemática era lo único suyo, debía seguir adelante. Y así surgió algo casi romántico, entre la presión económica y la falta de reconocimiento social, él mantenía un ritmo de creación intenso. Otros dependían de recursos, él de obsesión. No ignoraba la realidad, pero ponía todo su peso en el infinito. Con el estómago vacío, seguía construyendo estructuras, descubriendo patrones, prediciendo relaciones. La matemática dejó de ser hobby, era sustento del espíritu. Permitía que la pobreza no lo consumiera por completo, y que la rutina tuviera sentido trascendente. Casi literalmente, demostraba el infinito con hambre en el estómago. Y esas fórmulas, escritas en hojas viejas, pronto saldrían de aquella pequeña habitación y conquistarían al mundo. Cuando la vida parecía apretar sin salida, Ramanujan hizo algo que, a primera vista, parecía simple, pero que iba a cambiar la historia de las matemáticas, decidió enviar su trabajo al mundo. No envió un artículo formal, ni pidió un puesto académico. Escribió una carta. Una carta sin introducciones ni adornos, solo fórmulas, una tras otra, como si cortara pedazos de su mente y los metiera en un sobre. El destinatario eran los grandes matemáticos de Inglaterra, los referentes de la época. Al principio, la recepción fue fría. La mayoría no entendió nada y lo ignoró. En el mundo académico, una carta de alguien desconocido, sin credenciales, suele ser tratada con escepticismo. Muchas de esas cartas se perdieron, como botellas a la deriva que se traga el mar. Hasta que una carta llegó a las manos de G. Hardy. Al abrirla, su primera reacción no fue entusiasmo, sino duda. Las fórmulas eran audaces y densas, nada que hubiera visto en ejercicios escolares o artículos formales. Hardy recordaría más tarde que su sensación oscilaba entre este tipo es un fraude y este tipo es un genio. Empezó a revisarlas con cuidado. Una fórmula podía ser coincidencia, dos podrían ser suerte, pero cuando página tras página los resultados se mantenían, la duda se transformó en asombro. La profundidad matemática era imposible de imitar. Y lo más increíble, muchos de esos resultados no estaban sistematizados por nadie en el mundo académico. Hardy comprendió que estaba frente a un momento histórico, un joven completamente fuera del sistema académico, autodidacta, tocando las zonas más avanzadas de las matemáticas. Mostró la carta a colegas, y la escena casi parecía sacada de una obra de teatro. Matemáticos reunidos, verificando fórmulas, pasando de la confusión al asombro y luego al silencio. Cada cálculo confirmaba lo mismo, aquello era real y extraordinario. El mundo académico empezó a bromeo en serio,
necesitamos confirmar que esta persona existe de verdad. No era solo un hallazgo, era un sacudón cognitivo. Tradicionalmente, un maestro de matemáticas debía venir de años de entrenamiento riguroso. Ahora, un autodidacta rompía ese molde con unas cuantas páginas de fórmulas. Hardy comenzó entonces a intercambiar cartas con Ramanujan, tratando de entender quién era aquel misterioso autor. Poco a poco, la imagen que emergía era increíble: un hombre pobre, aislado, autodidacta, con una creatividad descomunal. Esa carta trascendió lo personal. Se convirtió en un puente entre dos mundos, un explorador solitario en un pueblo de la India y el corazón matemático de Europa. Las fórmulas eran más que herramientas, eran lenguaje. A partir de ese momento, Ramanujan dejó de ser un joven escribiendo en secreto. Su trabajo pasó a ser parte del panorama mundial, y su talento finalmente reconocido. Una carta había cambiado la historia de las matemáticas, y las fórmulas escritas en la pobreza encontraban su escenario. Cuando Ramanujan puso un pie en Inglaterra, su vida pasó de ser un solo a convertirse en sinfonía. El genio autodidacta del sur de India llegaba a uno de los centros académicos más importantes del mundo, Cambridge. La escena, por sí sola, tenía un toque de magia. La colaboración entre Ramanujan y Hardy pronto se convirtió en leyenda. Hardy, lógico y estructurado, enfatizaba la prueba y el rigor; Ramanujan, intuitivo y audaz, iba directo al resultado, dejando la demostración para después, a veces omitiéndola por completo. Cuando los profesores de Cambridge veían sus cuadernos, parecía que tenían que reiniciar su percepción de la matemática. Fórmulas densas, derivaciones misteriosamente ausentes. Algunos bromeaban: no es que se salte pasos, es que se teletransporta. Para Hardy, esto era tanto un desafío como un regalo. Se convirtió en traductor de intuiciones; Ramanujan veía el final, Hardy lo convertía en camino comprensible. Y Ramanujan seguía enviando resultados, como si la inspiración viniera en serie. Pero detrás del brillo académico, había fricciones reales. La primera, la más cotidiana, la comida. Ramanujan seguía una estricta dieta vegetariana, difícil de sostener en la Inglaterra de la guerra, con escasez y clima frío y húmedo que erosionaba su cuerpo. Y sobre todo, la Primera Guerra Mundial dejaba su sombra: tensiones, miedo, escasez. Cambridge seguía su ritmo académico, pero la atmósfera era tensa. Aún así, Ramanujan entró en su fase creativa más intensa. Con Hardy, avanzó en teoría de números, series y particiones de enteros con un ritmo impresionante. Su intuición y estructura empezaron a entrelazarse como un fuego incontrolable. Pero el cuerpo no miente. La mala alimentación, el clima y el esfuerzo constante comenzaron a cobrar factura. Lo que empezó como cansancio se convirtió en enfermedad persistente. Sus colegas vieron cómo el físico de aquel genio empezaba a fallar. Así surgía un contraste brutal: mientras alcanzaba la cima académica, su salud se desplomaba. Publicaba teoremas y artículos, pero su cuerpo se consumía como un reloj de arena. Brillo y fragilidad coexistían, recordando que el genio nunca arde gratis. En Cambridge, su trabajo entró en un nivel casi mítico. Colegas comentaban que Ramanujan no hacía matemáticas al modo tradicional, más bien recibía señales. Señales que al caer sobre el papel se convertían en llaves para reconfigurar la teoría de números. Su investigación sobre particiones de enteros es un ejemplo perfecto. La pregunta parece simple: ¿de cuántas formas se puede descomponer un número en sumas de enteros? Matemáticamente trivial para números pequeños, pero laberíntica para cifras grandes. Ramanujan parecía tener el mapa del laberinto. Junto a Hardy, desarrolló fórmulas que permitían estimar grandes particiones por primera vez. No solo un avance computacional, sino un salto en la comprensión de la estructura numérica. Su intuición estaba siempre por delante: primero llegaba la respuesta, luego la explicación.
Su exploración de series infinitas y formas modulares desnudaba los códigos más profundos de la matemática, con fórmulas tan precisas y rápidas que parecían obra de arte. Si Ramanujan hubiera tenido una computadora moderna, probablemente hubiera calculado tan rápido que la máquina lo habría mirado sorprendida, murmurando, «Esto está permitido». Su lenguaje matemático saltaba pasos, directo al resultado. Para los académicos europeos, acostumbrados a la rigurosidad paso a paso, era excitante y aterrador, correcto, pero incomprensible al instante. Cómo recibir código del futuro, perfectamente funcional, pero sin comentarios. Las fórmulas de Ramanujan no eran herramientas frías, eran ventanas a la belleza estructural de los números. Revelaban un orden subyacente, detrás del caos aparente, patrones simples y elegantes. Y Ramanujan siempre los veía primero. Pocas colaboraciones en la historia de las matemáticas alcanzan el estatus de pareja dorada como Ardi y Ramanujan. No era solo mentor y aprendiz, ni simples colegas, era la sincronización de dos sistemas de pensamiento distintos. Ardi representaba la tradición europea, lógica, estructura, prueba. Ramanujan era un motor de intuición multidimensional, adelantado siempre unos pasos al razonamiento formal. Su trabajo conjunto fue como un dúo de jazz matemático, improvisación precisa y sincronizada. Ramanujan veía el futuro, Ardi traducía ese futuro al lenguaje contemporáneo. Su colaboración revolucionó la teoría analítica de números y abrió caminos que influirían en probabilidad, combinatoria y física teórica. Para Ardi, trabajar con Ramanujan fue lo más emocionante de su carrera, intuición y rigor combinados, mostrando que creatividad y formalidad podían coexistir. Si sus artículos eran impactantes, sus cuadernos eran una cápsula del tiempo. Llenos de fórmulas, sin explicaciones, solo resultados. Al abrirlos, los matemáticos sentían, primero incredulidad, luego asombro al constatar que todo era correcto. Décadas después, con herramientas modernas, se confirmó la validez y el alcance de sus ideas, anticipando incluso líneas de investigación futuras. Era como encontrar un diario de investigación desde el futuro. Durante un siglo, los matemáticos descifraron cada línea, rindiendo homenaje a la intuición pura de Ramanujan. Sus cuadernos no solo almacenan conocimiento, son un retrato de cómo alguien, sin educación formal completa, pudo tocar la esencia de la estructura matemática. Su legado no son unos pocos artículos, sino un vasto terreno de pensamiento aún por explorar. Los problemas que dejó motivaron generaciones, expandiendo fronteras teóricas. Ramanujan nos recuerda que las matemáticas no son solo arte de la prueba, son arte de la visión. Y algunas visiones llegan tan adelantadas a su tiempo que varias generaciones deben esforzarse por alcanzarlas. Muchos cuando escuchan por primera vez sobre teoría de números piensan, sí, es elegante, pero ¿y la vida real? Y luego, un día, al pagar con tarjeta, iniciar sesión en tu banco o enviar un mensaje cifrado, te das cuenta de que esos juegos de enteros, que parecían abstractos hasta decir basta, en realidad sostienen buena parte de la infraestructura de nuestra civilización moderna. Y uno de los artífices invisibles de esta base, paradójicamente, fue un hombre que en su momento ni siquiera podía garantizarse un ingreso estable, Srinivasa Ramanujan. Sus investigaciones sobre funciones de partición, series infinitas y formas modulares parecían puro arte matemático, abstracciones elegantes. Pero con el tiempo, esas estructuras se convirtieron en la semilla de teorías algorítmicas modernas, criptografía y cálculos computacionales de alta precisión. La teoría de números dejó de ser juego de papel y se volvió columna vertebral de la era digital. Tu banco no cifra tus datos por magia. Tu teléfono no calcula procesos complejos por milagro. Detrás de todo eso hay ideas que se remontan a alguien que, en su vida cotidiana, a veces ni tenía para comprar papel para escribir fórmulas. Si esto no es un guiño cósmico con humor, poco le falta. Su influencia también tocó la informática.
Las series y métodos analíticos que dejó Ramanujan impulsaron la capacidad de cálculo de alta precisión. Las supercomputadoras modernas, al resolver operaciones complejas, siguen bailando al ritmo de estructuras matemáticas que él desarrolló hace más de un siglo. Y la física tampoco se quedó atrás. Desde la mecánica cuántica hasta la teoría de cuerdas, ciertas relaciones entre funciones y formas modulares resurgen una y otra vez. Los físicos descubren que el lenguaje que describe el universo ya estaba escrito, silenciosamente, en teoría de números. Así que aparece un escenario fascinante, ingenieros aplicando algoritmos, computadoras ejecutándolos, físicos modelando fenómenos, y toda la lógica de base fue escrita hace décadas en unas fórmulas que, en su momento, casi nadie entendía. Es como un puente invisible, todos lo cruzamos a diario, pero pocos miran quién lo diseñó. El legado de Ramanujan no es una herramienta concreta, sino una forma de ver y entender el orden de los números. Esa visión se incorporó en la tecnología y sostiene gran parte del mundo moderno. No inventó una máquina directamente, pero hizo posible que las máquinas existieran. Y ahí está la poesía más realista de la teoría pura. Con el tiempo, Ramanujan dejó de ser solo un matemático. Se transformó en símbolo, del talento, la intuición y los límites de la mente humana. La comunidad matemática lo recuerda con reverencia y cierto desconcierto, casi sin entrenamiento formal, llegó al corazón de la disciplina. Y resucita un viejo debate, ¿la matemática se descubre o se inventa? Ramanujan parecía situarse justo en medio de esa pregunta. Su manera de trabajar era observar directamente estructuras, no construir caminos paso a paso. Esa intuición hizo que filósofos volvieran a preguntarse, ¿las matemáticas son un lenguaje humano o la gramática misma del universo? Su historia no solo inspira a académicos, conmueve la imaginación de cualquier persona. Alguien de origen común, casi autodidacta, logra cambiar el mapa de las matemáticas. Y esa narrativa tiene un encanto romántico, nos recuerda que el potencial humano no se limita a los caminos trazados. Claro, este romanticismo viene con un recordatorio práctico, la genialidad necesita suelo fértil, la intuición requiere estructura. Ramanujan no solo fue brillante por su talento, sino porque su intuición fue validada y ampliada por métodos rigurosos. Así se convierte en puente, intuición e inspiración por un lado, lógica y prueba por el otro. Su existencia nos recuerda que la matemática no es un campo de una sola vía, sino un cruce de múltiples formas de pensar. Culturalmente, devuelve lo humano al concepto de genio, misterioso y real, irrepetible pero motivador para quienes vienen detrás. La matemática deja de ser símbolos fríos y se convierte en una forma de arte para comprender el orden y soñar con lo infinito. Después de su muerte, su trabajo no quedó en las páginas, siguió expandiéndose. Investigadores posteriores encontraron nuevas direcciones en sus fórmulas, muchos avances modernos pueden rastrearse hasta esas intuiciones tempranas. Sus cuadernos y artículos son como semillas que generaciones de matemáticos reinterpretan. Cada descubrimiento nuevo es un diálogo con el pasado, confirmando que esas intuiciones adelantadas ya señalaban hacia el futuro. En educación, su historia se volvió ejemplo clásico, la matemática no es solo entrenamiento técnico, sino una forma de observar el mundo. Muchos estudiantes, al escuchar su leyenda, comprenden que pensar abstractamente puede ser apasionante. Ramanujan también impulsó un renacimiento del romanticismo matemático, valorar la belleza de las fórmulas, la simetría de las estructuras, la poesía detrás de la teoría. Hoy, rigor e imaginación ya no se ven como opuestos. Su legado no son solo teoremas, sino un modelo de pensamiento, confiar en la intuición, abrazar la complejidad, creer en el orden. En la vanguardia de hoy, ya sea en cálculo teórico, informática o física avanzada, se siente ese eco. Su nombre se ha vuelto sinónimo de creatividad y valentía, recordándonos que lo desconocido no es un límite, sino una invitación. El verdadero poder de la leyenda está en motivar a quienes vienen después.
Cuando nuevos matemáticos enfrentan problemas que parecen imposibles, piensan en aquel hombre que dialogaba directamente con el infinito. No para copiar su camino, sino para recordar una posibilidad, que la mente puede ser más audaz que las reglas. Y así, la leyenda no tiene fin. Se mantiene viva en artículos, se cuenta en aulas y renace como inspiración en innumerables mentes. Algunos calculan el mundo, otros lo interpretan. Ramanujan nos dejó un recordatorio: la imaginación humana es, en sí misma, la herramienta para entender lo infinito. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.